Oh Señor, tenemos la gracia de subir contigo a la montaña para escuchar de tus palabras las enseñanzas del sermón de la montaña, tu primer gran sermón, Señor, el que tú sigues predicando a la iglesia a través del Evangelio de Mateo y de la predicación de tus pastores. Tus palabras son palabras de vida, son roca firme sobre la que podemos construir, son enseñanza verdadera, nos muestran el camino para vivir como hijos, como tú eres hijo, Señor. Qué bueno es, Señor. Y ahora estamos contemplando las bienaventuranzas en las que tú nos prometes esos bienes que en el fondo están todos contenidos en el ser hijos. Vamos a ver, queridos hermanos, la cuarta bienaventuranza. Felices los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos serán saciados. Es decir, felices los que tienen hambre y sed de la justicia, porque Dios los saciará. Ellos serán saciados. Es una manera respetuosa, decíamos, de no nombrar a Dios. Pero en realidad la intención de Jesús es, Dios lo va a saciar. Tenés hambre de justicia, de la justicia filial, Dios te va a saciar. Es Él el que va a saciar tu hambre de justicia. Él mismo. Veamos pues esta bienaventuranza de Jesús. ¿De qué hambre y de qué sed nos habla la bienaventuranza? No se trata de cualquier hambre, ni de cualquier sed, sino del hambre y sed de justicia. Vamos a ver a qué hambre y sed se refiere Jesús durante su vida. Jesús declaró que tenía hambre de hacer la voluntad de su Padre. Y junto al pozo de Jacob le pidió de beber a la mujer samaritana. Y en la cruz gimió, tengo sed. Esa es el hambre y la sed de Jesús. Vamos después a examinarla. Ahora, ¿de qué justicia se trata? Hambre y sed, ¿de qué justicia? Tampoco se trata de cualquier justicia, sino de la justicia del Hijo y por lo tanto de la justicia de los hijos. La justicia de Jesús y la que Jesús le enseña a practicar a los hijos. En el Sermón de la Montaña Jesús dice, si vuestra justicia, es decir, la justicia filial, no es mayor que la justicia de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos, no entraréis en el reino de los hijos, no entraréis en la filialidad. Si tú cumplís la ley como lo hacen los escribas y fariseos, nunca llegas a hijo. Es distinta la justicia de los hijos a la justicia de los que simplemente observan la ley. Y por eso yo me preocupo tanto de ver las confesiones de los niños a veces, que empiezan del cuarto mandamiento en adelante. ¿Y dónde está el Padre? ¿Dónde está Dios? ¿Y dónde está la importancia de amar a Dios? De eso, ni una palabra. Son pequeños fariseos y legistas que hablan de la ley, pero de la ley del cuarto mandamiento en adelante. Los 3 primeros mandamientos que se refieren a Dios no existen. Les están dando una moral puritana, legalista, de ley, un reglamento, aunque sea un reglamento religioso. Pero es una religión sin Dios, una religión sin Padre. ¿Y de dónde van a sacar la fuerza para guardar los mandamientos si no es del amor del Padre? ¿Qué está pasando en los hogares y en los catequistas y en las parroquias? Que estamos enseñándoles a nuestros niños una religión sin padre y los estamos criando como guachitos sin padre y como si el no tener padre no importara. Es terrible. Tenemos que despertar porque se trata de la justicia filial.
de la justicia de los hijos, no de cualquier justicia. ¿Y cuál es la justicia que le estamos enseñando a nuestros niños a guardar? ¿La de la ley no más? Esa no es la justicia que viene a enseñar Jesús. Por eso tenemos que revisar también, es verdad que tenemos que enseñar los mandamientos en la catequesis, pero una catequesis que solo tiene mandamientos y no tiene bienaventuranzas, cuidado. ¿Qué está pasando? Los niños, cuando están bien instruidos en la catequesis, se saben los 10 mandamientos, pero son pocos los que se saben las 8 bienaventuranzas. Y la mayoría ni los mandamientos se saben. Entonces, ¿de qué justicia se trata? Es la justicia de los hijos. En las bienaventuranzas y en el Sermón del Monte, la justicia que nos habla Jesús es la justicia que excede a la de los escribas y fariseos. Si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Mateo 5:20. Jesús se refiere pues a la justicia de los hijos que da acceso al reino del Padre, que es el reino de los hijos. Donde reina el Padre, reinan los hijos. Esta justicia designa la vida, una vida en correcta relación filial respecto del Padre y en correcta relación fraterna respecto de los demás hijos del Padre, que son por eso mismo hermanos. Se trata pues del hambre y la sed por esa justicia nueva. Es el deseo del Padre nuestro: venga tu reino, hágase tu voluntad. Es esa hambre, porque el Padre nuestro hay que realizarlo con hambre del corazón, con hambre de que sea santificado el nombre del Padre, con hambre de que venga el reino, con hambre de que se haga su voluntad. Si rezamos el Padre nuestro con hambre, seremos saciados. Esta bienaventuranza se aplica a los que rezan el Padre Nuestro con el deseo del corazón, porque han adquirido, el Señor les ha dado corazón de hijo. Oh, sí, papá, que todo el mundo te conozca y santifique tu nombre, que todo el mundo te lo pueda decir como yo te lo digo. Que venga por fin sobre la tierra el reino de los hijos, el reino del Padre, que reine sobre nosotros, oh Padre, que reine el amor filial. Tenemos tantos reinos que no sirven para nada, que ojalá venga el tuyo y que se haga entonces tu voluntad sobre la tierra, porque nadie la hace. ¿Quién es que la hace? Yo mismo la hago, oh Padre, sin quejarme porque los otros no la hacen. Lo que está en mi mano, ¿cumplo yo tu voluntad? Entonces, hambre y sed, ¿no? Será saciado. Se trata pues del hambre y la sed por esta justicia nueva que Jesús viene a traer al mundo e inaugura con su vida y su conducta. Se trata de un hambre de comunión filial, de comunión de vida con el Padre y con el Hijo, de un hambre de caridad. La caridad es el nombre propio del amor del Hijo al Padre y del Padre al Hijo, del Espíritu Santo. Es el nombre propio del amor cristiano. Lo que pasa es que la palabra amor todavía no tiene connotación cristiana y está usada más bien para otras connotaciones. En cambio, cuando decimos caridad, eso es el amor cristiano. Ha perdido de repente significación y caridad se usa en el sentido de limosna, pero es más amplio. Es el amor cristiano, el amor que Jesús le tiene al Padre, que Padre le tiene a Jesús, el amor que nos tenemos entre nosotros, lo que obra el Espíritu Santo. Esa es la caridad. Usemos la palabra. El mundo trata de que dejemos de usar nuestro lenguaje y al fin incurrimos en una especie de ambigüedad en que cuando el cura predica, cada uno lo entiende a su manera, porque de repente no usa el lenguaje específico de la fe. Y hasta un masón puede entenderlo a su gusto.
Les gusta a los masones interpretar el Evangelio de San Juan a su manera. Acerca de esta justicia, refiriéndose a ella como la justicia del reino de Dios, enseña también Jesús en el Sermón del Monte, contrastando dos hambres y dos necesidades, una material y otra amorosa. No andéis pues preocupados diciendo qué vamos a comer y qué vamos a beber, que por todas esas cosas se afanan los paganos. Ya sabe vuestro Padre Celestial que tenéis necesidad de todo eso. Buscad el reino de Dios y su justicia. ¿Ven? Esta es la justicia propia del reino. No es la de los escribas y fariseos. No es cualquier justicia. Es esto, la que hace a los hijos justos a los ojos del Padre. La que hace que el Padre te encuentre y te acepte y encuentre que tú eres hijo. Que te declares justo como hijo. Este es mi hijo, como dice sobre Jesús. Este es mi hijo muy amado. Ahí está el Padre justificando a Jesús, es decir, declarando justo a Jesús. Y eso lo tiene que poder decir sobre cada uno de nosotros. Este es mi hijo. Al fin y al cabo todos somos hijos únicos para Él. Dios se puede dar el lujo de tener todos hijos únicos. Solo que después encontramos que también el otro hijo único es hermano mío, un misterio, pero es así. En cambio nosotros tenemos 100 por 1. Hermanos, 100 por 1. En la fe encontramos una fraternidad que la carne no puede dar. Buscad el reino de Dios y su justicia y lo demás viene por añadidura. Si yo tengo confianza en esto, en que el Padre se cuida de mí, entonces puedo descansar, puedo confiar, puedo entregarme. Cuidándome de no hacer de esto una ley. Porque cuando yo tengo una cabeza legalista, puritana, entonces digo, tengo que confiar en el Padre, y aunque no confíe, hago como si confiara. No sirve. Después te arrepentís y terminás tirando el Evangelio porque dice era mentira. No era mentira, vos lo aplicaste mal. Porque el Evangelio lo que te decía era que confiaras y no que obraras como si confiaras. Nadie da el paso más largo que la pierna que tiene. No podés confiar si no tenés una pierna de confianza. En la medida en que confías en el Padre y vas creciendo como hijo, te podés ir confiando más en Él y entonces también vas experimentando más su providencia. Porque si haces esto a lo legalista, terminás enojado con el Padre. El hambre de Jesús. Después de hacer un ayuno de 40 días y 40 noches, Jesús sintió hambre. Entonces se le acercó el tentador y le dijo, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes. Pero él respondió, está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Con el episodio de la tentación en el desierto, Jesús nos enseña que si no miramos más allá del hambre física, no vemos las verdaderas y totales dimensiones de la necesidad del hombre para ser feliz. No basta el bienestar material, la saciedad física para ser feliz. Bienestar y felicidad no son lo mismo, por más que el mundo diga eso. En otra ocasión los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos se decían entre sí, ¿es que le habrán traído a alguien de comer? Jesús les dijo, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. De esto tiene hambre Jesús, de hacer la voluntad del Padre. Padre, hágase tu voluntad. ¿Ven? El hambre del Hijo.
hágase tu voluntad, quiero hacer tu voluntad, he aquí que vengo a hacer tu voluntad. Cuando la carta a los Hebreos habla de la encarnación, dice que entrando al mundo, el Hijo de Dios dice, sacrificios y holocaustos no quisiste, pero me has dado un cuerpo, he aquí, Padre, que vengo a hacer tu voluntad. Para esto he venido. Y en un momento dice, ha llegado la hora, Padre, ¿qué diré? Líbrame de esta hora, si para esto vine. Padre, santifica tu nombre. Esta es el hambre bienaventurada de los hijos a la que se le promete que el Padre la saciará. El que tiene un corazón de hijo y tiene hambre de hacer la voluntad del Padre. Eso es bienaventurado. Y si vos tenés esa hambre de hacer la voluntad del Padre, ¿vos te crees que el Padre te va a dejar con la boca abierta? Abre la boca y yo te la llenaré, dice el Salmo. Al comienzo de la última cena, que es el memorial de su amor, Jesús confiesa, ardientemente he deseado comer esta Pascua con vosotros antes de mi pasión. El deseo ardiente de comer con sus discípulos se refiere enseguida a un misterioso banquete celestial que será la cita del encuentro del gran nosotros divino humano. Porque os digo que no lo comeré más hasta que se consume en el reino de Dios. Así que la última cena es como una preparación, una incoación, como un aperitivo del banquete del reino. Apunta a la vida eterna y es ya sobre la tierra el comienzo de ese banquete celestial. Y como un adelanto, nos sienta el resucitado a la mesa de la resurrección y nos alimenta con el pan y el vino resucitados. Por eso en el canon dice que esta ofrenda sea llevada por manos de tu santo ángel hasta el altar del cielo, para que todos los que participamos aquí de este altar tengamos parte. El hambre y la sed de Jesús remiten, por lo tanto, al misterio del pan y del cáliz que entrega en la última cena. Él ha tenido hambre de darse como alimento y Él ha tenido sed de darse como bebida. A este misterio apunta la bienaventuranza. Es decir, que el hambre y sed de la justicia filial es un hambre y sed de entregarse por amor. Y el que tiene hambre y sed de entregarse por amor será saciado. El Padre lo saciará. A este misterio nos hace asomar la bienaventuranza. El misterio del hambre y de la sed de Jesús se expresan en la confesión de Pablo. Me amó y se entregó por mí. Es un hambre y sed de amor, pero no de cualquier amor, de caridad. De amor de hijo al Padre, que consiste en tener hambre de hacer su voluntad y de glorificarlo, de que todos lo conozcan y de entregarse por los hermanos. Ahora veamos la sed de Jesús. El episodio de la samaritana junto al pozo de Jacob contribuye a revelarnos el misterio de la sed de Jesús. Fatigado del camino, Jesús comienza pidiéndole de beber a la mujer, pero enseguida pasa a ofrecerle un agua que quita la sed para siempre. En el Verbo hecho carne se nos revela así el misterio de la sed de Dios, sed de dar de beber, sed de calmar la sed. Dice el Evangelio, Jesús, fatigado del camino, se sentó junto al pozo. Era como la hora sexta, el mediodía, la siesta. En esos lugares tropicales, ¿verdad? Con el rayo que daba, el rayo del sol
en pleno, en una región rocosa, montañosa, casi sin vegetación, pero al rayo del sol del mediodía, el pedregal. Llegó una mujer de Samaria a sacar agua. Y Jesús le dijo, dame de beber. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo? Tú, que eres judío, me pides de beber a mí, que soy mujer y samaritana. ¿Cómo te atreves? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Y además un hombre no debía dirigirse a una mujer, un desconocido o una desconocida. Respondió Jesús y le dijo, si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Cualquiera que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salta para vida eterna. La mujer, que no comprende las palabras de Jesús, le responde, Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Para interpretar el sentido divino de esta escena, hay que tener en cuenta que en la Sagrada Escritura los pozos son proverbialmente el lugar de memorables encuentros esponsales. El siervo que Abraham envía a traer una esposa para Isaac, se la encuentra a Raquel junto a un pozo. Y Moisés encuentra junto a otro pozo a Séfora, la que va a ser su esposa. La Escritura compara también a la mujer amada con un pozo. Bebe el agua de tu propia fuente, los raudales de tu propio pozo. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. La esposa que Dios te da es como una fuente que pone en tu jardín. Siempre está hablando, te dormís oyéndola y nunca acaba de decirse, porque es un misterio que no termina nunca de decirse y que necesita tu oído comprensivo para poder entenderse. Tú tienes que ser el intérprete de esa fuente y encontrar en ella tu refresco. La mujer es un ser fontal, porque es un misterio. Dios se la puso como entretenimiento a Adán, que estaba en el paraíso aburrido, no había tele ni nada, y Eva cantaría, ¿no es cierto? En los tiempos en que el hombre no tenía ningún entretenimiento, su mujer lo entretenía. Era cine, teatro, y tenía más tiempo el hombre para contemplarla. Ahora tiene tanta distracción que de repente se olvida de dedicarle tiempo a contemplar a su esposa. Y por eso las mujeres de nuestro tiempo andan más tristonas. De repente ni se dan cuenta, porque capaz que ya ni saben lo que sería la felicidad de ser más contempladas. Lo cierto es que la Escritura habla de la mujer como una fuente. El Cantar de los Cantares dice, hablando de la esposa, que es la fuente sellada en el jardín cerrado. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Y el cantar la celebra, fuente de los huertos, pozo de aguas vivas, corriente que del Líbano fluyen. Junto al pozo de Jacob, el verbo eterno de Dios. Señor, nos remontamos a esa escena. Qué maravilla que nos la hayas contado en el Evangelio. Qué bueno es poder volverla a vivir. Tú, verbo eterno, Dios hecho hombre, que vienes a salvar a la humanidad, te encuentras junto al pozo con una mujer
que representa la humanidad mejor imposible, porque es una mujer que no sabe amar. Y tú eres Dios que viene sediento del amor de esa humanidad que no sabe amar. Y por eso le pides un agua que ella no te quiere dar, y tú le ofreces un agua tuya. Esa mujer no sabe amar, pero de cuyo amor Dios mismo está sediento, y a la que quiere brindar en abundancia los torrentes del Espíritu Santo. Que esa humanidad sea representada por una mujer, una samaritana, y una samaritana segregada hasta de su propia gente, expresa la misericordia con que el médico divino se inclina sobre los enfermos más necesitados. Y muestra la condescendencia de este Dios que viene a enseñarle a amar a una humanidad que no lo sabe y está dispuesto a morir por una esposa que es indigna para hacerla digna. No tienen necesidad de médicos los sanos. No he venido a llamar a los justos sino a los pecadores. En la escena junto al pozo de Jacob, en efecto, se revela sediento del amor de una humanidad que no sabe amar, les decía. La mujer samaritana es representante de esa humanidad hosca, huraña, replegada sobre sí misma. Ella viene a buscar agua a la hora del rayo del sol para no encontrarse con las demás mujeres del pueblo, que venían tempranito con la fresca de la mañana. A ninguna mujer se le ocurría ir a buscar agua a esa hora. Iban a la mañana, tempranito, y a la tardecita. Ella además ha tenido 5 maridos y o no ha sabido retenerlos, o la han abandonado, o ella los ha abandonado uno tras otro. Parece una estrella de Hollywood, 5 divorcios. Qué actual, ¿no? Sigue pasando. Qué necesario sigue siendo, Jesús, que tú requieras de amores a esta humanidad que no sabe amar. No te canses, oh Dios, de solicitarle a la humanidad que te ame. Te sigue necesitando. El marido que tiene actualmente se lo ha arrebatado a otra mujer de repente, porque Jesús le dice que no es el tuyo. Y una mujer que sin duda la odia, no solo representa una humanidad que no sabe amar, sino que destruye amores. En su egoísmo, destruye amores. Y siembra odios y rivalidades. En asuntos de amor puede llamársela una fracasada y una destructora. Es pues un digno símbolo de esta humanidad herida por el pecado original, que no sabe amar y debe aprender ese arte supremo de un maestro divino, porque no hay hombre que se lo sepa enseñar. Todos son hijos de Adán y Eva y todos están heridos mortalmente por el pecado original. Y lo que más necesita ser salvado es lo mejor que tienen, que es todavía el amor. Porque es verdad que aman, y eso es lo que le da sentido a su vida, pero esos amores vienen heridos por el pecado original y necesitan ser salvación. Tienen como las manzanas esas muy lindas por afuera, pero con el gusano adentro, la corrupción a término, a plazo. Dios Padre es caridad. No hay otra palabra. No podemos usar la palabra amor. Tenemos que inventar una palabra. El Evangelio inventó una palabra. Inventó caridad. Que viene de caro. ¿Por qué? Porque viene del precio que uno está dispuesto a pagar por alguien. Y el Padre nos tiene caridad porque nos compró un precio muy caro, que fue la sangre de su Hijo. Me amó y se entregó Él mismo por mí.
Y a eso estamos llamados. Y el matrimonio cristiano, si tiene un modelo, es este. Pablo lo presenta en la carta a los Efesios a unos cristianos ya maduros que tienen un nivel místico. Les presenta esto. El varón dispuesto a morir por la esposa como Cristo por la iglesia. Y una esposa que no se abusa de esa disposición y que es capaz hasta de obedecerle a un hombre así. ¡Qué maravilla! Un nuevo tipo de hombre y un nuevo tipo de mujer. La dama y el caballero son el fruto humano de la fe cristiana. El príncipe y la princesa, pero no lo de las revistas de hoy, que son, ¿verdad?, la corrupción mundana de la nobleza. De nobleza no sé qué les queda el nombre, porque se comportan como mundanos. Han perdido la nobleza cristiana. Dios Padre es caridad. La caridad es un amor de amistad. Tenemos con Dios un amor de amistad. El amor de amistad es un amor sediento de amar y de ser correspondido. No hay amistad si no hay correspondencia. Yo no puedo ser amigo para alguien que no es amigo para mí. La amistad supone la correspondencia. El amor de amistad, además, se define como un amor de benevolencia, no de concupiscencia. El amor de concupiscencia es el que quiere al otro para el propio bien. Me caso para no quedarme sola. No es motivo. Me caso porque ella tiene plata. No es motivo. O me caso por lujuria. No es motivo. Es decir, porque es quererla para mí de una manera que no. El amor de benevolencia es el que no quiere al otro para el propio bien, sino el que quiere el bien del otro a una costa de sí mismo. Eso es el amor de benevolencia. Y la amistad es de ese orden. Dos egoístas no pueden ser amigos. La amistad se forma de dos generosos, de dos que quieren el bien del otro. Y donde uno no se comporta así, se acabó la amistad. Y a la larga eso no dura. Así que la caridad es amor de amistad con Dios y con los demás por amor a Dios. En el Padre, el deseo de ser correspondido no proviene de una necesidad, de algo que le falte a Él, sino del mismo dadivoso deseo de darnos el ser y de hacernos felices, pues nuestra felicidad consiste en amarlo y la suya en comunicarnos su felicidad. El Padre es feliz engendrando hijos con los que quiere llenar su casa. Nos ama y por amor a nosotros quiere que lo amemos. El Padre es sed deseosa de darnos de beber su amor. Porque para saciar nuestra sed nos ha creado como criaturas sedientas de su amor. Mi alma tiene sed de Dios, dice el salmista, del Dios vivo. Hemos sido creados para ti y nuestro espíritu está inquieto hasta que descanse en ti. Esta es la sed del Hijo, la sed bienaventurada, la que Él grita muriendo en la cruz para que se cumpliera la Escritura, o sea, el designio del Padre. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la Escritura se cumpliera, tengo sed. No lo dijo para quejarse, lo dijo para que se cumpliera la Escritura. Si no hubiera sido para que se cumpliera la Escritura, no lo hubiera dicho, como no dijo me duele aquí o me duele allá. Porque Él
tenía la Escritura como el guión de la voluntad del Padre que tenía que cumplir hasta el fin. Después de esto, habiendo cumplido hasta el fin la voluntad del Padre, le entregó su Espíritu. Tú me lo diste, es tuyo, yo te lo doy. Ni mi espíritu es mío, Padre, ni yo me pertenezco. Esta es la perfección del Hijo. Y esta es la perfección que Cristo nos quiere proponer como factible, no por nuestra debilidad y nuestra naturaleza, sino porque el Espíritu Santo es capaz de sanar nuestra naturaleza herida y de engendrarnos así. Si nos dejamos engendrar, podemos ser así. Y es envidiable, es maravilloso. Es el camino de la felicidad. Si no, Jesús nos habría mentido. La palabra de la verdad habría sido mentira. Cumplía la voluntad del Padre de entregar a su Hijo para engendrar muchos hijos, nosotros. Y este era el cáliz que debía apurar. Padre, si es posible, pase de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esta es el hambre del Hijo, hacer la voluntad del Padre. Hasta la muerte, Hijo. Porque tengo sed de cumplir tu voluntad. El cáliz que me ha destinado mi Padre no lo voy a beber. ¿Cómo podría despreciarle esta copa de gloria, aunque sea terrible? Y haciéndose él mismo cáliz de salvación para saciar la sed del mundo, derrama en la cruz por su costado abierto sangre y agua.